La palabra que consideraremos a continuación es Gena. Esta es la forma griega de pronunciarlo, al valle de Hinnom, como lo tenemos allí escrito, que refleja un lugar que llegó a ser un quemadero. Esto es un desfiladero cercano a Jerusalén donde se practicaba el rito bárbaro de quemar niños al dios Moloch, y que finalmente el rey Josías profanó, lo destrozó, e incluso allí también quemó huesos y demás para hacer desaparecer esta práctica, pero se convirtió finalmente con el paso del tiempo y especialmente con la interpretación de los rabinos en un lugar de juicio de Dios. De hecho, hay un texto en Jeremías que ya vamos a mirar, que ese valle de Hinnom o Gena se convertiría en el valle de la matanza del Señor. Lo que importa de este estudio es si Gena significa infierno en el Nuevo Testamento, que es como se traduce en la mayor parte de las traducciones. Vamos pues a hacer un pequeño análisis de esta palabra. En el Nuevo Testamento aparecen 12 veces. Vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, al Gena de fuego. Otro tanto en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gena. También en Marcos capítulo 9, 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en la Gena, al fuego que no puede ser apagado. Y Santiago 3, 6, otro ejemplo más de los muchos, que como dijimos son varios usos que tiene en el Nuevo Testamento. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por la Gena. ¿Sí? Entonces, al hablar de un lugar de fuego, y un fuego que no se apaga, dice en Marcos capítulo 9, queremos luego examinar si hay tal cosa como un infierno que nunca se apaga. Vamos a ver ahora el uso original de esta palabra, el valle de Hinnom, en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 7, versículos 31 en adelante, vamos a mirar lo que se nos dice. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Esto es, entonces, esa expresión, o el valle de Hinnom también, es lo que luego se traduce en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento en particular como Gena, para quemar. Notemos la práctica alocada de quemar niños en ese desfiladero, como dijimos, cercano a Jerusalén, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Versículo 32, todavía dice más. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Esto es el valle del juicio. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Aún el 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Notemos que se está hablando de un lugar que se convertirá en un quemadero, en un valle de juicio, así como lo hacían para quemar, sacrificar a los niños en los altares de Moloch. Ahora Dios lo utilizará en forma inversa para castigar semejante pecado, en un valle de matanza. Veremos también la práctica en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, o en la Gena, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Práctica bárbara que a Dios jamás se le ocurrió. 2 de Reyes capítulo 23, versículo 10. Asimismo profanó, está hablando del rey Josías, a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Pero comparamos con Isaías capítulo 66, versículo 24, y este es ya el juicio de Dios contra el valle de Hinnom, lo que era
esa práctica idolátrica en la antigüedad, un lugar para quemar niños, como Dios ahora quema allí a sus enemigos. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Recordemos que esta expresión que nunca morirá, etcétera, que ya la estudiamos en otra ocasión, si nos acordamos la palabra hebrea olam y la griega aion, que significa para siempre, esto da la idea de una acción irreversible. No hay forma de volverse atrás en este juicio. Es decir, el gusano nadie lo apagará hasta que consume su obra. ¿Sí? Vamos entonces a seguir mirando, examinando esta palabra, pero con un nuevo vocablo que quizás sea más complicado. Este es el único uso de la palabra tartaró. Es un verbo del cual deriva el sustantivo tártaro, o tártaros en griego, que representa un lugar de quema donde están los malos quemándose debajo del Hades. Tanto que se nos dice que la distancia que hay entre el Hades y el Tártaro es similar a la que hay entre el cielo y la tierra. Un lugar sumamente profundo, nos lo cuenta la mitología griega. Entonces, en 2 de Pedro 2:4, vamos a mirar en la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice allí: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y antes de avanzar hacemos una reflexión. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro pudiera usar una palabra absolutamente de origen mitológico? Esto deriva de la mitología griega. Ya vamos a ver los usos de esta palabra en algunos textos de la mitología. No obstante, el apóstol Pedro hace un uso, digamos, extrabíblico para poner allí su mensaje que él quiere transmitir. Dice allí entonces que los ángeles tenebrosos fueron enviados a ese lugar lúgubre, el Tártaro, que dijimos es un lugar prácticamente impenetrable, muy profundo, donde efectivamente hay fuego. La pregunta es, ¿están esos ángeles malignos quemándose en un fuego literal? Si repasamos nuevamente el texto, se nos dice que están reservados para juicio, no que se están quemando, aunque el lugar sí es usado en la mitología como un lugar profundo de fuego. Otra vez, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles malignos, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Reiteramos, en la mitología griega es un lugar de mucho fuego, muy profundo, más abajo del Hades. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Están allí entonces reservados para el juicio de Dios. Pero miremos lo siguiente. Y es dónde aparece y en qué sentido esta palabra tártaro en la mitología griega. Aquí anotamos algunos textos. Es el caso de Hesíodo en su libro Teogonía, tanto en los párrafos 119, 722, 820. Allí aparece la expresión tártaro y demostrando que se trata de un lugar profundo donde se están quemando los rebeldes, los impíos. Otro tanto escribe Homero en la Ilíada, en el libro 8, allí en el párrafo 17, también dice lo mismo, al igual que su otro libro, la Odisea, en el canto 11, en el 576, allí en esa línea. Acordémonos cuando Ulises, este es el héroe de la Odisea, o también llamado Odiseo, Odiseus, entonces de allí deriva Ulises. Él es el que en el Hades hace traer gente al hacer un sacrificio. Ya habíamos comentado que hizo traer al profeta ciego tebano Tiresias, como también quiso hablar con un muerto que es Aquiles. Y esta gente salen del Tártaro, están muy profundos allí quemándose y salen arriba. Entonces esto lo menciona Homero en su libro, La Odisea, cuando tiene el diálogo Ulises, Odiseo, con Tiresias. También Platón en Gorgias dice algo similar en el párrafo 523, que en el Tártaro están viviendo los rebeldes quemándose. Ese es el juicio divino para los transgresores, de acuerdo al pensamiento de Sócrates, que Platón recoge y escribe allí en su libro Gorgias. Y otro tanto aparece en el apócrifo primero de Enoc, el capítulo 20, en el párrafo 2, versículo 2, se menciona también el Tártaro. Así que
confirmamos con esto que era una palabra absolutamente popular en el mundo griego, pero extraña a la Biblia porque no se usa en la Septuaginta y Pedro la utiliza para especificar muy gravemente que los enemigos de Dios, los ángeles malignos, están allí aprisionados, nada menos que en lo más profundo que uno puede imaginar, lógicamente un lugar de fuego, el Tártaro, en la mitología. Pero ahora en el Nuevo Testamento es la pregunta que nos hacemos. Bien, en primer lugar decimos que es común en los autores, como vamos a mirar ahora, el citar autores profanos para transmitir una idea. Y entonces lo que importa es la idea que quieren transmitir, aunque usen fuente profana. Es el caso, por ejemplo, de San Pablo, cuando él en Hechos 17:28 cita a Epiménides y Arato, dos escritores. Vamos a ver la circunstancia. Recordemos que Pablo está en el Areópago, allí un lugar, una plaza donde se reúnen los filósofos y, como el texto dice, no tienen más novedad que escuchar cualquier cosa que esté corriendo por allí, y escuchaban que Pablo traía un mensaje nuevo. Y entonces los reunió y hablándoles a filósofos, allí se dicen que eran epicúreos, estoicos, entonces él les habla en lenguaje filosófico y cita entonces algo que era familiar para ellos. Miremos entonces Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esto lo dice Epiménides. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esto pertenece a Arato. Lógicamente mucho se ha discutido acerca de este planteo de Pablo de usar filosofía para con los filósofos. Si miramos todo el texto, no dio resultado. Sí pudo llegarles, interesarles, tocar las fibras de su intelecto, pero convencerlos con lógica no fue así. El mensaje tuvo poco eco, como cuenta Hechos 17 al final, pero sirve para mostrar entonces que Pablo conocía de la literatura popular que ocurría, griega, filosófica, en ese tiempo, se valía de ella para traer su mensaje. Y por lo tanto el texto que trae es pertinente, creemos que es real, es válido, es inspirado por el Espíritu Santo en la mente de Pablo, aunque el texto de Epiménides o de Arato no sea palabra de Dios. Otro ejemplo miramos también cuando Pablo cita a otro poeta, Menandro, en 1 Corintios capítulo 15, 33. Miremos cómo dice allí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En verdad, si reparamos en esta traducción, la palabra conversación no es la ideal. Este es un reflejo de la traducción de 1909, porque la palabra homilía en griego significa compañía. Pero aquí que la palabra conversación, para el tiempo en que se traduce la Biblia, ya de 1569 la Biblia del Oso y diferentes ediciones, pero pensemos en la 1909, conversación también significa compañía. Pero hoy esa palabra que antiguamente significaba compañía y conversación, hoy solamente significa conversación. Pero miramos el texto otra vez. Lo que ahí se nos está diciendo es que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta frase no es de Pablo, sino de Menandro, un poeta que Pablo utiliza para fortalecer su mensaje. Estamos diciendo con esto que era libre en los escritores inspirados del Nuevo Testamento utilizar fuentes extrabíblicas. Otro ejemplo lo tenemos con Epiménides, que ya había sido citado en Hechos 17. Ahora reaparece en Tito, capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, esto es Epiménides, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Sí? Entonces, notemos otra vez el apóstol Pablo, para darle un mensaje, una exhortación a Tito, que iba a ser pastor en Creta. Entonces le dice él: cuídate de esa gente, porque hasta sus profetas, los escritores de ellos dicen semejante cosa, que son bestias, etc. Y entonces notamos allí que el apóstol no solamente conocía de la literatura extrabíblica, de escritores de resonancia, sino que se valía de ellos para fortalecer su mensaje. Por lo tanto, el mensaje que Pablo trae es inspirado por Dios, es válido. Dios nos revela que es palabra de Dios, aunque todo el escritor
lo que Epimenides haya escrito no es palabra del Señor. Un ejemplo más lo miramos en el libro de Judas, cuando este autor cita el libro de Enoc, primero de Enoc, capítulo 1, versículo 19. Recordemos que este mismo libro de Enoc cita el Tártaro en el capítulo 20, como miramos allí una línea más arriba. Pero ahora en el capítulo 1:9 cita un texto famoso que Judas recoge. Vamos a ver entonces Judas, versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, el primer libro de los varios libros de Enoc que hay, el primer libro, capítulo 1, versículo 9, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, nuevamente, siempre el planteo que miramos en los predecesores: ¿convierte esto a Enoc en libro inspirado? No. Pero la cita sí, esa que Judas toma, sí creemos que es inspirada. ¿Y cuál es? Primero que considerando a Enoc como séptimo de Adán, es verdad, por la línea, recordemos que eran dos líneas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres liderados por Caín, y los hijos de Dios que debía haber liderado a Abel, lo lidera su hermano que lo sucede, Set, y el séptimo de la línea de los hijos de Dios va a ser Enoc. Y él es el que profetiza a los antediluvianos, antes de trasladarse, su mensaje de los juicios de Dios, especialmente relacionado con la segunda venida. Esto cuenta entonces el libro de Enoc. Ahora bien, al mirar estos autores, no es extraño entonces que Pedro utilizara una palabra de la mitología, muy cargada por cierto, como es Tártaro, que es un infierno de fuego. Recordemos que quien lo mejor lo plantea es Platón en Gorgias. Ahí lo tenemos allá en la línea arriba, en el párrafo 523, punto B. Allí es donde menciona que se están quemando los transgresores, aquellas personas que merecen ser castigadas con fuego y son echadas en lo muy profundo del Tártaro, que está muy lejos, más abajo del Hades y más arriba del Hades, pues entonces la tierra normal donde nosotros vivimos. El punto es, si allí hay fuego, es decir, si Pedro quiere decirnos con ello que entre los ángeles aprisionados hay un fuego que los está quemando. Por esto lo tienen que probar los otros textos bíblicos. El hecho de que se utilicen palabras allí, vamos a repasar otra vez 2 de Pedro 2:4, no dice que se están quemando con fuego, sino que están en el Tártaro. Entonces, con eso él quiere mostrar que están absolutamente encerrados en lo más recóndito, en lo más profundo de la existencia de la naturaleza viviente, humana o animal. Entonces ahí, o incluso angélica, ahí están estos seres, pero no necesariamente dice Pedro que se están quemando con fuego. Miremos el texto otra vez, por última vez. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro. Esta es la idea principal. Es un abismo lúgubre, terrible, profundo, como es el Tártaro, según la descripción de la mitología griega. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Ese es el sentido principal que Pedro quiere traer. Están encerrados. Es muy triste la situación de esa gente. Ellos no tienen salida, no tienen perdón de Dios. Solamente esperan que Dios lleve adelante sus planes. Ellos llevarán los suyos para ser luego destruidos. Una historia muy triste. Pero con esto queremos explicar entonces tanto Tártaro como Gehenna. Gehenna, para completar este segmento, decimos que es la transliteración de la palabra griega del valle de Hinnom o del hijo de Hinnom, lugar donde en el rito idolátrico se quemaban niños en sacrificio a Moloch. Finalmente Dios castiga ese lugar profanándolo, mayormente con el rey Josías, quemando todo ello y convirtiéndolo en el valle de la matanza. Y de allí que los rabinos posteriores van a tomar el lugar como el juicio de Dios, lugar de quemaderos. Entonces, allí es que se utiliza esa expresión y Jesús la toma también para decir que es el lugar al infierno de fuego, al infierno de la Gehenna, donde permanentemente se quema, lo que llamamos un quemadero. Entonces lo toma como ilustración de los castigos de Dios, castigos que luego van a estar revelados en Apocalipsis, especialmente ya en la última parte que muestra cómo es que la muerte, el Hades, los pecadores son lanzados al lago de fuego. Ese es lo que más nos importa describir en cuanto a lo que es realmente la Gehenna
y el tártaro, el fuego final, que como ya estudiamos con Olam y Aion, duran según la naturaleza de aquello a lo cual se aplica la palabra Olam o Aion. Y solamente sabiendo que Dios es eterno, pues Olam y Aion significa eterno para Dios. Pero aquello que es criatura es lo que la Biblia revela, que la criatura tiene fin. Y por lo tanto su fuego durará según la duración de esa criatura. El castigo de Dios, entonces así pueden encontrarse armonía en otros textos. Vamos a leer uno más. Miremos la armonía en Malaquías capítulo 4, los primeros versículos, que nos muestran cómo es ese fuego de Dios que tiene un principio y tiene un fin también. De otro modo, ¿cuánta contradicción tendríamos en los textos bíblicos cuando algún versículo dice que nunca será apagado? Sí, nunca, nadie lo podrá apagar, pero va a terminar como nos lo cuenta Malaquías capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Si imaginamos cómo es la estopa, se prende fuego y al poco tiempo, ya inmediatamente, casi inmediatamente se apaga. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2 todavía. Dice ahí: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Miremos todavía el 3, cómo se expresa de los pecadores. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el día final, ¿sí? Y van a ser ceniza, es decir, son quemados, duran un tiempo en la quema y son absolutamente destruidos hasta convertirse en ceniza. Así pues, estamos avanzando con este vocabulario de una selección de palabras hebreas y griegas para conocerlas mejor.